no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Hemos empezado el año de la fe. Va a ser un año maravilloso en el que el Señor, de una manera especial, nos va a regalar su palabra para que nosotros fortalezcamos la fe. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que la fe nace de la escucha de la palabra. Qué bueno que durante este tiempo del año de la fe nosotros estemos cada vez más impregnados de esa palabra de Dios, escuchándola en lo más íntimo de nuestro corazón. Escuchémosla. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaban y comentaban: «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos, y hermanas, y madres e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». Palabra del Señor. Un joven se acerca al Señor Jesús y le pregunta qué ha de hacer para alcanzar la vida eterna. Traduciendo esto en terminología nuestra, podríamos decir: ¿qué he de hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Por eso el Señor Jesucristo le pone como la meta de la felicidad, y por lo tanto como la meta para alcanzar permanentemente, el poder de verdad vivir en plenitud la voluntad de Dios. Es decir, hacer propio el designio de Dios acerca de la persona. Pero las cosas no son fáciles, porque indudablemente que para este joven aceptar el designio de Dios, aceptar a Dios en su vida, significa renunciar a sí mismo. Y nos dice el texto del Evangelio: este joven tiene mucho dinero y por lo tanto no es capaz de desprenderse del dinero. El dinero es uno de los aspectos en los cuales los seres humanos nos enredamos permanentemente, porque muy fácilmente se hace del dinero un ídolo. ¿Por qué? Porque el dinero es el que nos facilita las cosas. Con el dinero nosotros podemos conseguir lo que necesitamos, con el dinero podemos nosotros ejercer poder sobre los demás, con el dinero podemos tener todo lo que queremos, etc. Entonces el dinero se nos convierte como en aquel talismán que nos permite hacer nuestros deseos una realidad. Y por eso el dinero nos encandila, el dinero nos fascina. Y se va volviendo cada vez más fuerte esa tendencia a tener el dinero y a hacer del dinero lo único importante en la vida. En el mundo en el cual nosotros vivimos hoy, esto sí que lo notamos inmediatamente. Lo notamos terriblemente en el sentido de que cada vez más el dinero parece ser lo único que le importa a las personas
lo único que le importa a las familias, lo único que les importa a las naciones. El dinero es el Dios por excelencia. Y la realidad es que precisamente por el dinero va naciendo en el ser humano una avaricia terrible que lo lleva a querer apoderarse cada vez más de dinero, tener cada vez más dinero para poder dar rienda suelta a todos sus deseos. ¿Qué tiene de malo el dinero? El dinero no tiene nada malo en sí mismo. El problema es que dejemos esclavizar nuestro corazón por el deseo del dinero. Ahí es donde está el problema. Si nosotros somos conscientes de que el dinero es un instrumento del cual nos podemos valer para dar pleno sentido a nuestra vida, satisfaciendo nuestras necesidades y por lo tanto también ayudando a los demás a solucionar sus problemas económicos, entonces indudablemente que el dinero se vuelve una bendición. El dinero es necesario. La miseria como miseria no tiene sentido. Lo importante es que todos tengamos aquello que necesitamos y que todos podamos de tal manera utilizar el dinero que podamos lograr el bien de todos por encima de los bienes personales y particulares de cada uno de nosotros. Pensemos, por ejemplo, en las naciones. Cuando las naciones son tremendamente egoístas y piensan solamente en tener cada vez más dinero y cada vez más poder, pues indudablemente que llevan esto en muchas oportunidades a condiciones de injusticia y de violencia junto a las otras naciones o frente a las otras naciones. Y esto nos pasa también con las personas. Cuando queremos apoderarnos del dinero de los demás, entonces empezamos a hacer injusticia y violencia sobre los demás. El Señor hoy nos invita a que nosotros tomemos conciencia de que Él es el único importante en nuestra vida. Que Él y solamente Él es el que puede dar a nosotros plena satisfacción en nuestro corazón. Y que por lo tanto el dinero y todo lo demás es secundario. Es bueno en la medida en que nos ayude a vivir nosotros como debemos vivir. Es bueno en la medida en que nosotros podamos servirnos de Él para poder también ayudar a los demás. Qué diferente sería el mundo si hubiera solidaridad y fraternidad entre las personas. Qué diferente sería el mundo si en lugar de arrebatarnos el dinero los unos a los otros, lo compartiéramos y fuéramos capaces de construir juntos todo aquello que hace posible que el dinero nos dé la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestra vida. Pidamos al Señor que Él nos ilumine para que nosotros seamos capaces de organizar bien nuestra vida en todo este campo tan difícil, tan complicado del dinero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.